El huracán Melissa, la feroz amenaza que sufre el Caribe y que pone en riesgo distintas zonas, Jamaica, Cuba. Ya lleva más de 5 muertos y hay turistas argentinos además que todavía están en Jamaica. Algunos intentaron regresar en las últimas horas, pero los 2 aeropuertos principales que tiene aquel país, aquella isla, están absolutamente cerrados. Según los testimonios de algunos de los que viven allí, dicen que en algunas de las zonas costeras, que son las más expuestas desde hace ya por lo menos 12 horas, no hay techos, no hay estructuras que puedan resistir las ráfagas fortísimas que están corriendo. El fenómeno ha alcanzado la categoría 5 y se ha convertido en el tercer ciclón de máxima intensidad de la temporada de huracanes de lo que va del año. Les decíamos, afecta especialmente a Jamaica, mantiene alerta en otras islas del Caribe debido a la fuerza que presenta. La tormenta ya ha provocado varias muertes, como decía Julián, serían 7, 3 en Jamaica, 3 en Haití y 1 en República Dominicana, donde además otra persona sigue desaparecida. Es la verdad que el huracán Melissa, un amenazante fenómeno por estas horas, porque si ya ha bajado con vientos de 280 kilómetros por hora y eso podría ser aún peor, lógicamente no hay estructura que resista. Absolutamente. Recordemos además que este tipo de huracanes tiene una particularidad, que es que son lentos. ¿Qué significa que un huracán sea lento? Bueno, vamos a ir de adelante hacia atrás. Lo primero es que se vuelven más destructivos, por ende más letales. Ahora, la implicancia de eso es que es como si se posaran sobre las localidades. No es que pasan rápidamente y en el lapso de una hora ya transcurrió la peor parte, sino que se asientan sobre un determinado lugar geográfico y su raíz destructivo puede durar más de 1, 2, 3, 4 horas. La zona en la que está afectando en este momento Jamaica, perdón, voy a hacer un paréntesis. Esto que estás viendo son tiburones nadando en una piscina, por lo que ha generado en las afluencias, por supuesto, del océano hacia las zonas residenciales. Eran tiburones nadando en una piscina. Iba a decirte que las zonas más afectadas, las costeras en Jamaica, están desde la mañana, al menos el 40% de esos lugares sin luz, sin ningún tipo de suministro eléctrico. Es decir, ni siquiera los refugios de las personas tienen cómo ofrecer más o menos una situación de calidez, de comida caliente, de la posibilidad de solventar cualquier otra emergencia que pueda traer el temporal. Y aún así a la gente no le ha quedado otra que estar en esos refugios sin servicios básicos. Ya son 6.000 las personas refugiadas y esperan la evacuación de al menos 50.000 personas más. En las próximas horas va a ir hacia otras latitudes. Se espera que Bahamas sea el próximo país más afectado por Melissa. Nosotros tenemos ahora una comunicación, la vamos a tomar a Elizabeth Naranjo Tamayo, que es meteoróloga, pero además es oriunda de Cuba y tiene familia en la isla, bienvenida. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estos minutos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, yo primero quiero consultarte, por supuesto, después te vamos a aprovechar por todos tus conocimientos, consultarte qué te dice tu familia de Cuba. ¿Estás en contacto? Sí. A las 5 aproximadamente de la tarde me comuniqué con mi familia, los estoy manteniendo al tanto. En Cuba hay una crisis eléctrica, sobre todo en el oriente del país, que es la región que se va a ver afectada la primera región del país de Cuba que se va a ver afectado por el huracán Melissa. Y si bien hay información en la población, es vital mantenerlos informados, sobre todo a los familiares, y es algo que yo he llamado a que todas las personas que estén en el exterior, que puedan comunicarles a su familia sobre este huracán, que aprovechen y lo hagan debido a esta crisis eléctrica que hay en el país. Y hoy alrededor de las 5 de la tarde tuve una comunicación con mi familia. Ellos están bien dentro de todo, están tomando todas las precauciones pertinentes, poniendo, mi casa por suerte tiene muy buenas condiciones, entonces están preparando las ventanas, los animales que tienen animales, los medicamentos, el agua, los alimentos, preparándose para Claro. la incidencia del huracán Melissa. Elizabeth, vos
Vos hablás de Di- prepararse y uno empieza a imaginar una serie de procedimientos, etcétera. No sé cuánto tiempo viviste en Cuba. ¿Te tocó vivenciar un huracán o algún temporal de este estilo que es tan común en el Caribe? Sí, efectivamente. Cuando ¿Cómo tenía es? 13 años, en el 2005, viví en carne propia el huracán, Catrina. un huracán muy fuerte que fue el que me llevó a estudiar meteorología. Mira. El huracán Denis fue Mm, categoría 4 y justamente entró por mi pueblo, que es Niquero, que es uno de los pueblos que se va a ver afectados ahora por el huracán Melissa. sí. Hay toda una preparación previa. En Cuba hay mucha cultura de ciclones tropicales. Es algo que el Instituto de Meteorología cubano ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo, para que cada una de las personas de la población sepa qué hacer ante la incidencia de un huracán. Y Ujú. junto con la defensa civil y los medios de comunicación siempre han hecho como un engranaje y funcionan muy bien a la hora de cuando acecha un huracán. Y en ese momento nos acechó en la noche. Yo tenía, imagínense, 13 años. Mi casa fue un centro de evacuación, de hecho actualmente también lo es. Todas las personas del pueblo, del barrio que quieran acceder, que Sí. quieran estar en mi casa para evacuarse, tienen las puertas abiertas y en ese momento lo fue. Mi mamá es enfermera y bueno, estuvo cuidando, protegiendo a los vecinos. Muchos de los vecinos se descompensaron con presión alta. A mí me tocó cuidar a los niños. Es como que hay toda una organización en la familia y Mm. cada uno sabe el rol que debe de jugar dentro de la familia en un momento así tan vulnerable, tan fuerte y donde la vida tiene peligro. ¿Es así como lo vemos en las películas? ¿Tapan las ventanas? ¿Qué es lo que hacen en las casas? Sí, efectivamente. Tapan las ventanas, si tienen ventanas de cristales les ponen, en Cuba le dicen tape, la cinta adhesiva, que Ujú. eso protege. Si tienen persianas ponen tablones para protegerlas y que el viento como que no se las lleve. Los techos, hay distintos tipos de techos. Allá hay un techo que le llaman placa, que es como de cemento, que ese es como el más seguro ante los huracanes. Ujú. Y hay otro que es de viga y de zinc, que ese es muy fácil que un huracán se lleve, o sea, por los Mm, vientos se Se lo pierda lleven. el techo, la claro. estructura. Elizabeth, Entonces se protege ese tipo de... También los tanques de agua también se Claro. intentan proteger porque todo, absolutamente todo vuela durante un huracán. ¿por qué se produce un huracán? Exactamente, ¿cuál es la génesis de un huracán? Te preguntamos ahora como especialista, más allá de como oriunda del Caribe. Bueno, una de las cosas son ondas, primero se forman ondas tropicales y esas Ujú. ondas tropicales van transitando, muchas salen de África y otras van transitando por el trópico y se van alimentando de la temperatura superficial del mar, que es uno de los componentes esenciales, uno de los combustibles esenciales para Claro. generar la convección. Y a medida que van transitando por el trópico, van encontrando esto de la temperatura superficial del mar, también los vientos en altura, que cuando hay cizalladura, que es viento en altura, lo que hace es debilitar el sistema. Y cuando están débiles, pues permite que ese sistema gane en estructura y empieza a generarse ese ascenso de esa nube y empieza a Ujú. rotar, a generar el ojo. Ujú. Y ahí comienza a formarse ese huracán, que dentro del huracán puede venir desde rayos, vientos fuertes, tormentas, Muchísima agua. tornados, eh, abundantes precipitaciones, o sea, de todo un poco. Si viéramos un huracán sería como la madre Ujú. de casi todas las tormentas convectivas, porque tiene de todo, tiene Claro. relámpagos, abundantes precipitaciones, vientos fuertes, tornados, Ujú. Ujú. y bueno, son necesarios porque permiten la liberación de energía. Es como los terremotos, es algo que es natural y la naturaleza lo tiene. Tiene una temporada bien marcada, que es del 1 de junio al 30 de noviembre. Sobre todo los huracanes que se forman en octubre y en noviembre son los más intensos y son también los más difíciles de pronosticar, como pasó con este huracán Claro, Melissa. claro. Así que Y, esa y, sería como una de las y génesis. por lo que están viendo, Elizabeth, ¿hay chances de que cambie de categoría, de que no llegue a donde se ha pronosticado que llegue esta madrugada? ¿Van viendo cambios? Miren, actualmente el huracán es categoría 4.
Ajá. Esta tarde, o sea, lo que vivió Jamaica fue histórico. Imagínense que Melissa se convirtió en el tercer huracán más intenso de la historia del Sí. Atlántico Norte. Estamos hablando de que igualó en cuanto a la presión mínima al huracán de 1935, la Arbor Day, que fue en Estados Unidos. Imagínense que estamos hablando de 1935. Pero aparte de eso, actualmente pasó por Jamaica, categoría 5, con 295 kilómetros por hora, con una presión central de 892 hectopascal, muy intenso, y actualmente se debilitó, que era lo que se esperaba. Cuando un huracán interacciona con tierra, ocurre un debilitamiento. Y actualmente es categoría 4, tiene 230 kilómetros por hora, una presión central de 921, ascendió, y esto significa ese debilitamiento, pero igual, chicos, sigue siendo un huracán categoría, o sea, un huracán intenso. De la categoría 3 a la 5 se considera intenso. Elizabeth. ¿Se continúa? Dígame. No, por favor, continúa. Dígame. ¿Se continúa? Continúa moviéndose del norte al noreste y se espera que en la madrugada de hoy impacte sobre el oriente del país, de Cuba, entre Santiago de Cuba y Granma, un punto, sobre todo el ojo, pero en realidad el huracán es más que el ojo, más que la posición central. Es un sistema enorme con vientos fuertes, precipitaciones fuertes. Imagínense que se espera en las zonas montañosas de Cuba acumulados entre 200 y 450 milímetros por hora. Wow. Marejadas entre 4 y 6 metros e incluso hasta 8 metros pudiéramos tener, y las inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de Cuba. Ojalá o sea, Cuba va a vivir... ojalá que no sea de esa manera. No. Elizabeth, última de mi parte, breve, si querés. Me llamó la atención esto de... Yo me hice meteoróloga porque viví un huracán a los 13 años. ¿Fue así? ¿Viviste algo tan intenso que vos dijiste, necesito entender? Sí, mi mamá no vivía con nosotros en mi casa, y mi mamá vivía en una casa que no era la mejor, y yo siempre me ha gustado mucho la física, la matemática, y como les dije, en Cuba hay mucha educación meteorológica vinculada a los ciclones tropicales. Y yo recuerdo que ese día vi el pronóstico y dije, tengo que ir a buscar a mi mamá porque este huracán va a incidir muy fuerte sobre mi pueblo y mi mamá puede morir. Y eso fue lo que me llevó, o sea, eso me impactó tanto después de que pasó el huracán, todo mi pueblo devastado, la casa de mi mamá destruida, donde vivía mi mamá destruida, y eso me marcó mucho y dije, quiero ser meteoróloga para salvaguardar las vidas de las personas y para advertirles y comunicarles a tiempo, por lo menos para que se resguarden. No puedo hacer más allá de comunicarles, de advertirles, de decirles medidas, pero eso me movió un montón y por eso decidí ser meteoróloga. Mira qué linda historia, más allá de que tiene un trasfondo triste, porque debes haberla pasado mal en ese momento y muy angustiada. Te agradecemos enormemente por las explicaciones en cuanto al ciclo de huracanes y la formación de ellos y demás, y por compartir tu historia con nosotros. Gracias a ustedes por darme el espacio. Gracias. Abrazo.